El llamado de Dios a Abraham. La historia de Abraham comienza con un llamado que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de generaciones enteras. En Génesis 12:1-3, Dios se dirige a Abraham, aún viviendo en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y avanzada para su tiempo. Le dice: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». En esa orden hay una ruptura total con su pasado, con sus raíces, con su cultura y con su seguridad. No se le dio un mapa, ni una lista de beneficios inmediatos, solo una promesa. Dios le promete hacer de él una gran nación, bendecirle, engrandecer su nombre y convertirlo en bendición para otros. Pero esta promesa viene con una condición: obedecer, salir, confiar. En un tiempo donde los lazos familiares definían la identidad y el futuro de un hombre, Abraham es llamado a caminar en fe hacia lo desconocido. La obediencia de Abraham no fue simplemente un acto impulsivo. Tenía 75 años, una edad en la que la mayoría habría buscado estabilidad. Pero Abraham salió, tal como Dios le ordenó. Este acto inicial marca el comienzo de una vida guiada no por la vista, sino por la fe. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el llamado y el momento en que dejó Harán, pero sí sabemos que dejó atrás todo lo familiar. Este acto inicial de obediencia no era solo físico, era espiritual. Era una declaración de que confiaba en la voz de Dios por encima de todo lo que sus ojos podían ver. La tierra prometida no estaba delineada con fronteras, ni había un contrato firmado. Solo había una palabra: la palabra de Dios. Abraham llevó consigo a su esposa Sarai y a su sobrino, Lot. A pesar de sus fallas, como la decisión de bajar a Egipto durante una hambruna y mentir sobre su esposa, la dirección principal de su vida fue la obediencia. La fe de Abraham no fue perfecta, pero fue persistente. Lo que Dios valoró no fue la ausencia de errores, sino la disposición de Abraham a levantarse y seguir cada vez que caía. La relación entre Dios y Abraham se construyó sobre esta fe viva, que se movía, que actuaba, que respondía. No era una fe teórica ni religiosa. Era una fe que se manifestaba en decisiones concretas. Dios le prometió descendencia como las estrellas del cielo, pero Abraham no tenía hijos. Su esposa era estéril, y la lógica decía que esa promesa era imposible. Pero Dios no actúa según la lógica humana. Génesis 15 nos dice que Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Aquí se establece un principio espiritual profundo. La fe es lo que justifica, no las obras ni la perfección. En medio de la incertidumbre, Abraham siguió creyendo. No entendía cómo, pero confiaba en que Dios cumpliría lo prometido. Esta es una lección fundamental. La fe no siempre necesita entender, solo necesita obedecer. Cuando Dios establece un pacto con Abraham, le ordena preparar una ceremonia de animales partidos. Abraham obedece y espera. Al caer la noche, Dios pasa entre los animales como una antorcha de fuego. Este acto sella un pacto incondicional. Dios se compromete a cumplir su palabra, independientemente de la capacidad de Abraham. En este punto, la fe de Abraham da un paso más. No solo confía en lo que Dios dice, sino en quién Dios es. La confianza de Abraham se traslada del resultado a la persona que hace la promesa. Este cambio es esencial en cualquier vida de fe. Génesis 17, Dios cambia su nombre de Abram a Abraham, lo que significa Padre de multitudes. Este cambio de nombre es una declaración de identidad. Aunque todavía no tenía hijos con Sarai, Dios lo llama como lo que será. Esto revela cómo Dios ve a sus hijos, no por lo que son ahora, sino por lo que Él ha prometido que serán. Abraham acepta este nuevo nombre, esta nueva identidad, sin ver aún el cumplimiento visible. Esta aceptación es otro acto de fe. Muchas veces, Dios nos llama a vivir según una identidad que todavía no hemos experimentado plenamente. Abraham también recibe la orden de circuncidar a todos los varones de su casa como señal del pacto. Él obedece de inmediato. Esta señal física era una marca de separación, de consagración.
Era una obediencia costosa, incómoda, pero significativa. En una época sin anestesia, sin medicina moderna, someterse a esta práctica era una muestra visible de rendición total a Dios. Abraham no cuestiona, él actúa. En cada paso de su camino, Abraham demuestra que la fe verdadera siempre produce obediencia. En este capítulo inicial de su vida, vemos que la fe de Abraham no se basa en emociones, ni en certezas humanas, sino en una relación progresiva, con un Dios que guía paso a paso. Dios no le mostró todo desde el principio. Cada obediencia revelaba una nueva instrucción, una nueva promesa, una nueva dimensión de la relación. Esta es la naturaleza de la fe: confiar sin ver todo el camino, obedecer sin conocer todos los detalles. Dios construyó a Abraham como un ejemplo eterno de cómo se camina con él. No se trataba de saber todo, sino de seguir una voz. La jornada de Abraham comienza con una decisión radical: dejar todo para seguir una promesa invisible. Esa decisión lo separa del mundo que conocía, pero lo conecta con un propósito eterno. Este primer paso define todo lo que vendrá después. Su fe no era una emoción momentánea, era una dirección de vida. Y aunque vendrían desafíos, errores y demoras, el corazón de Abraham estaba alineado con Dios. Esta es la base de toda fe auténtica. Una disposición a seguir, a creer, a obedecer, aun cuando todo lo visible diga lo contrario. La promesa retrasada y la prueba de la paciencia. Tras responder al llamado de Dios y salir de su tierra, Abraham se enfrenta al primer gran desafío de su fe: la espera. Dios le había prometido descendencia, pero los años pasaban, y esa promesa no se cumplía. Sarai seguía estéril, y la posibilidad de tener hijos se volvía cada vez más improbable. Génesis 16 nos muestra cómo la impaciencia comienza a actuar. Sarai, sintiéndose incapaz de cumplir el rol de madre de la nación prometida, propone que Abraham tenga un hijo con su sierva egipcia Agar. Esta decisión no fue consultada con Dios. Fue una solución humana a una promesa divina, y como toda solución humana que no nace de la dirección de Dios, trajo consecuencias. Agar concibe un hijo, Ismael, pero la tensión crece dentro del hogar. Sarai se siente desplazada, Agar se enorgullece, y Abraham queda atrapado en el medio de un conflicto que él mismo permitió. Esta etapa de la historia revela una verdad importante: la fe se prueba en la espera. Cuando las promesas parecen tardar, el corazón humano busca atajos, pero los atajos nunca reemplazan el plan original de Dios. Ismael no era el hijo prometido. Aunque Dios lo bendeciría por ser hijo de Abraham, la línea de la promesa no pasaría por él. Esta diferencia entre lo permitido y lo prometido marca una línea crucial en la vida espiritual. Dios no abandona a Abraham por este error. En lugar de eso, en Génesis 17, Dios se le aparece de nuevo y reafirma el pacto. Le dice: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto». Le recuerda que Sarai será madre de naciones y que reyes saldrán de ella. Abraham se ríe en su corazón. Tiene 99 años, Sarai tiene 90. La lógica ha desaparecido completamente. Pero es justamente en ese punto donde la fe se manifiesta con más poder. Cuando la esperanza natural muere, la fe sobrenatural comienza a operar. La promesa no se basaba en la capacidad física de Abraham ni de Sarai, sino en la fidelidad de Dios. El cambio de nombre de Sarai a Sara es otro símbolo de transformación. Dios no solo cambia las circunstancias, cambia las identidades. En medio de su esterilidad, Dios le dice que será madre. En medio de su vejez le promete vida nueva. Abraham no discute esta vez. Cree, aunque aún no comprende. La fe madura de Abraham lo lleva a aceptar promesas que parecen ridículas desde el punto de vista humano. Esta aceptación sin condiciones es el tipo de fe que agrada a Dios. Es una fe que no exige pruebas, solo cree porque Dios lo dijo. Mientras tanto, Dios ordena la circuncisión de todos los varones como señal del pacto.
Abraham obedece al instante, circuncida a todos los hombres de su casa, incluidos Ismael y él mismo, a los 99 años. Este acto no solo es doloroso físicamente, es un símbolo de consagración total, marca una separación definitiva entre la carne y el espíritu, entre los planes humanos y el propósito divino. Abraham entiende que la obediencia no puede ser parcial. Cada aspecto de su vida debe estar alineado con la voluntad de Dios. No, hay fe verdadera sin entrega completa. En Génesis 18, Dios visita a Abraham en forma de 3 hombres. Abraham los recibe con hospitalidad, les ofrece comida, descanso y atención. En ese encuentro, Dios repite la promesa. El año que viene por este tiempo, Sara tendrá un hijo. Sara, escuchando desde la tienda, se ríe. La risa humana frente a lo imposible. Pero Dios le responde con una pregunta que atraviesa el corazón. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Esta pregunta no solo era para Sara. Era para todo aquel que lucha con la espera, con la lógica, con las limitaciones humanas. La fe comienza a florecer cuando dejamos de mirar lo que podemos hacer y empezamos a confiar en lo que Dios puede hacer. En este mismo capítulo, Abraham intercede por Sodoma. Esta escena revela un aspecto profundo de su relación con Dios. La confianza para hablar, para preguntar, para rogar. Abraham no solo camina con Dios, dialoga con Él. Se atreve a pedir misericordia por los justos, a regatear con reverencia. Esto muestra que la fe no es pasiva. Es activa, intercesora, compasiva. Abraham no está centrado solo en su promesa personal, también se preocupa por otros. La fe madura trasciende el yo. Busca la justicia, la misericordia, el bien común. Dios escucha a Abraham, no porque lo necesite, sino porque lo honra. Finalmente llegamos al cumplimiento parcial de la promesa. En Génesis 21, nace Isaac, el hijo prometido. El hijo que representa la fidelidad de Dios a pesar del tiempo, de la duda, del error. Abraham tiene 100 años, Sara 90. Lo imposible se hizo realidad. Sara dice, Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan se reirán conmigo. La risa del escepticismo se convierte en risa de gozo. La espera no fue en vano. La fe que persevera siempre ve la recompensa. No siempre como uno espera, pero siempre de acuerdo con lo que Dios ha planeado. Pero incluso en este momento de alegría, hay consecuencias del pasado que siguen manifestándose. Sara ve que Ismael se burla de Isaac y pide que Agar e Ismael sean echados. A Abraham le duele, porque Ismael es su hijo. Pero Dios le dice que escuche a Sara, porque Isaac es quien heredará la promesa. Esta es una lección dolorosa. A veces, las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas nos acompañan, aunque Dios haya perdonado y restaurado. La fe también implica aceptar la disciplina de Dios y confiar en que Él cuidará de todos, incluso de aquellos que quedan fuera del plan principal. Dios no abandona a Agar ni a Ismael. Les provee agua en el desierto, les promete una nación. La fidelidad de Dios no se limita a una sola línea, pero la promesa específica sigue su curso. Abraham, al soltar a Ismael, demuestra que confía plenamente en el plan de Dios, incluso si eso significa dejar ir algo que ama. Esta es otra dimensión de la fe. Confiar en que Dios sabe lo que hace, aunque el corazón se duela. Obedecer aún, cuando duele, es señal de una fe profunda y madura. Este capítulo de la vida de Abraham nos enseña que la fe verdadera es paciente, perseverante y obediente, que las promesas de Dios no siempre llegan en nuestro tiempo, pero siempre llegan en el tiempo perfecto, que los errores no anulan el propósito de Dios, pero sí traen consecuencias, que la obediencia no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria, y que por encima de todo, la fidelidad de Dios es constante. Aunque nosotros dudemos, Él permanece fiel. Aunque nosotros fallemos, Él cumple. Esa es la roca sobre la que Abraham construyó su vida. Esa es la fe que lo convirtió en padre de multitudes. La confirmación del pacto y la intervención de Dios en los momentos críticos.
Después del nacimiento de Isaac, la vida de Abraham entra en una nueva etapa. La promesa se ha materializado, pero la fe no ha llegado a su fin. La fe no termina cuando vemos el cumplimiento de una promesa, sino que se profundiza. Abraham había esperado, confiado, obedecido. Ahora debía aprender a sostener esa fe en medio de nuevas situaciones, algunas inesperadas, otras dolorosas. En esta etapa, el enfoque no es solo la promesa recibida, sino cómo vivir con ella y cómo honrar al Dios que la otorgó. La fe no se estanca. Crece, madura, es puesta a prueba en diferentes niveles. La historia de Abraham se vuelve cada vez más íntima, más relacional, más profunda. Isaac crecía, y con él también crecía la tensión entre Sara e Ismael. El hijo de la promesa y el hijo nacido de la carne no podían coexistir en el mismo propósito. En Génesis 21, Sara ve a Ismael burlarse de Isaac y exige que Abraham lo expulse junto con su madre Agar. Abraham se angustia profundamente, porque Ismael también es su hijo. Pero Dios le habla y le dice que escuche la voz de Sara. No porque Ismael no sea importante, sino porque la línea de la promesa es clara y específica. En este momento, Abraham debe aprender otra lección: que la fidelidad a Dios a veces requiere tomar decisiones difíciles y dolorosas, que no siempre se alinean con nuestras emociones, pero sí con el plan divino. Este episodio también revela el corazón de Dios hacia los que parecen quedar fuera del centro de la historia. Agar y su hijo son echados al desierto, y cuando el agua se acaba, ella se aleja del niño porque no quiere verlo morir. Pero Dios escucha el llanto del niño y envía un ángel para mostrarle a Agar un pozo de agua. Dios también promete hacer de Ismael una gran nación. Esto demuestra que la fidelidad de Dios no se limita a un solo camino. Aunque Ismael no es el hijo de la promesa, Dios no lo abandona. Él sigue siendo el Dios que ve, el Dios que oye, el Dios que cuida a los afligidos. La fe de Abraham, al obedecer esta instrucción, muestra que confía en ese cuidado divino más allá de lo que puede controlar. Después de este momento tenso, Abraham establece un pacto de paz con Abimelech, rey de Gerar. Este acuerdo muestra que Abraham no vive una vida aislada. Aunque es un extranjero, un peregrino, aprende a interactuar con otros, a establecer relaciones justas y pacíficas. La fe no es una excusa para el aislamiento, ni para el conflicto innecesario. Abraham demuestra que es posible ser hombre de fe, y al mismo tiempo, vivir en armonía con los que lo rodean. En esta parte de su vida, Abraham se convierte en un ejemplo de equilibrio, espiritualidad y responsabilidad, obediencia a Dios y sabiduría con los hombres. La fe transforma todas las áreas de la vida. En Génesis 22, sin embargo, llega la prueba más intensa y profunda de toda su jornada. Dios llama a Abraham por su nombre, y Abraham responde rápidamente: «Heme aquí». Esta disposición inmediata revela una relación establecida, constante, abierta. Entonces, Dios le da una instrucción que parece contradictoria con todo lo que había dicho antes. «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Esta orden golpea en lo más profundo. A Isaac no es solo un hijo amado, es el cumplimiento tangible de la promesa. Sacrificarlo sería como renunciar al futuro que Dios mismo había prometido. La respuesta de Abraham no incluye preguntas, no muestra resistencia, no expone dudas. Él se levanta temprano por la mañana, prepara lo necesario y parte rumbo al lugar indicado por Dios. Este silencio revela una fe completamente rendida. No porque no haya emociones, sino porque hay confianza absoluta. Abraham no entiende el por qué, pero conoce al Dios que lo está guiando. No tiene claridad sobre el propósito, pero tiene convicción sobre la fidelidad de quien lo ha llamado. Esta es la esencia de la obediencia total. Actuar no cuando entendemos todo, sino cuando confiamos plenamente en quien nos habla. En el camino al monte, Isaac hace una pregunta clave. «Padre mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está?»
¿El cordero para el holocausto? Abraham responde con una frase que encierra toda su fe. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esta declaración no es un simple consuelo, es una confesión profética. Abraham confía en que Dios hará lo que sea necesario para cumplir su palabra. Él no sabe cómo, pero sabe que el Dios que le dio a Isaac no lo quitará sin propósito. El autor de Hebreos explica que Abraham creía que Dios era poderoso para levantar a su hijo, aún de entre los muertos. Esa era la profundidad de su fe. Una fe que no se rompe ante lo incomprensible. Al llegar al monte, Abraham construye el altar, acomoda la leña, ata a su hijo y lo pone sobre el altar. El silencio de Isaac, su disposición a ser ofrecido, también hablan de una fe transmitida. Isaac no lucha, no huye, no protesta. Él confía en su padre, y por extensión, confía en el Dios de su padre. Esta escena revela que la fe no solo se profesa, se modela, se transmite, se vive en acciones concretas que otros pueden seguir. Abraham levanta el cuchillo, listo para obedecer por completo, cuando el ángel de Dios lo detiene. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En ese momento, Abraham ve un carnero atrapado en un arbusto. Lo toma y lo ofrece en lugar de su hijo. Dios se proveyó, como Abraham había dicho. Esta historia no trata solo del sacrificio evitado, trata del corazón probado. Dios no quería a Isaac muerto, quería a Abraham rendido. Quería ver si la fe de Abraham se mantenía firme incluso cuando parecía que las promesas se contradecían. Esta es la madurez máxima de la fe. Amar al Dios de las promesas más que a las promesas de Dios. Confiar en su carácter por encima de nuestras emociones, lógica o entendimiento. Y Abraham pasó la prueba. Por eso, Dios lo reafirma con un juramento. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré. Este juramento divino es la culminación de una relación desarrollada en años de obediencia, errores corregidos, promesas creídas y pasos dados sin ver. Abraham no solo fue obediente, fue fiel hasta el extremo. Su fe trascendió el beneficio personal y abrazó el carácter de Dios. Por eso su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, porque cuando un hombre se rinde por completo a Dios, su impacto trasciende generaciones. La historia de Abraham no se trata solo de lo que recibió, sino de lo que creyó, de cómo vivió y de cómo obedeció, incluso en las circunstancias más difíciles. Al descender del monte con Isaac, Abraham ya no era el mismo. Su relación con Dios había alcanzado una profundidad que pocos han experimentado. Ya no se trataba solo de fe para recibir, sino de fe para entregar, fe que confía sin garantías, que actúa sin respuestas, que ama sin condiciones. Esta fe es la que define a Abraham como el amigo de Dios, como el padre espiritual de todos los que creen. Porque su vida no fue un ideal teórico, sino una caminata real, llena de decisiones concretas que mostraban su confianza absoluta en el Señor. A través del dolor y la pérdida, el legado de fe se sostiene después de la prueba más intensa de su vida. Abraham regresa con Isaac desde el monte Moriah, con una fe afirmada, con una relación aún más profunda con Dios y con una comprensión más clara de lo que significa confiar sin reservas. Sin embargo, la jornada de fe no se detiene con una victoria espiritual. En la vida de Abraham, como en la vida de cualquiera que sigue a Dios, los momentos de revelación son seguidos por temporadas de transición, y muchas veces, por pérdidas que también forman parte del plan divino. Es en este punto donde las pruebas dejan de ser externas y comienzan a tocar el corazón de la vida cotidiana. La familia, el futuro, el legado. El siguiente capítulo en la historia de Abraham no tiene fuegos sobrenaturales ni voces celestiales, pero tiene un peso espiritual igualmente profundo. En Génesis 23, se registra la muerte de Sara.
la mujer que caminó con Abraham durante toda la jornada, desde Ur hasta Canaán, desde la esterilidad hasta el milagro, muere a la edad de 127 años. Abraham llora su muerte. La Biblia no suele detenerse mucho en las emociones humanas, pero aquí hace una pausa. Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. La fe no anula el dolor. La confianza en Dios no elimina el luto. Un hombre de fe también llora, también sufre, también se despide. Y en medio de ese dolor, Abraham toma una decisión significativa. Compra un terreno para enterrar a su esposa. Aunque está viviendo como extranjero en Canaán, compra la cueva de Macpela y el campo que la rodea para establecer una tumba familiar. Este acto tiene un simbolismo profundo. Abraham no está simplemente adquiriendo un terreno, está afirmando que la promesa de Dios sobre la tierra es tan real que él está dispuesto a invertir en ella, incluso si no la posee plenamente todavía. Él no tiene ciudades, no tiene un reino, no tiene ejércitos, solo tiene una promesa. Pero esa promesa es suficiente para enterrar a su esposa en tierra extranjera, con la certeza de que un día esa tierra pertenecerá a su descendencia. Este es otro nivel de fe, actuar en el presente con total confianza en un futuro que aún no se ve. Lo que otros verían como una inversión sin sentido, Abraham lo hace como un acto de obediencia y visión espiritual. Mientras Isaac crece, Abraham entiende que el cumplimiento del plan de Dios requiere continuidad, y la continuidad se asegura a través de una generación siguiente que también camine en fe. Por eso, en Génesis 24, Abraham toma otra decisión crucial: buscar una esposa para su hijo, pero no cualquiera. Él ordena a su siervo más antiguo que no busque esposa entre las cananeas, sino que regrese a su tierra para encontrar a una mujer de su parentela. Esto no es un gesto cultural solamente. Es un acto de protección espiritual. Abraham sabe que la fe de Isaac necesita ser preservada, no diluida por alianzas con pueblos que no conocen al verdadero Dios. El legado de fe se protege con decisiones sabias y anticipadas. El siervo parte en obediencia, llevando presentes, camellos y un corazón abierto a la guía divina. Al llegar a la ciudad de Nacor, hace una oración concreta. Pide que la mujer que ofrezca agua a él y a sus camellos sea la elegida por Dios. Y antes de terminar de orar, aparece Rebeca. Ella no solo cumple exactamente lo que el siervo había pedido, sino que también resulta ser familiar de Abraham. La historia muestra claramente que cuando la fe guía nuestras decisiones, Dios responde con precisión. El siervo adora a Dios inmediatamente, reconociendo que la mano del Señor había dirigido cada paso. Esta escena refuerza una verdad central en la historia de Abraham. Dios no solo habla en montes sagrados, también guía en decisiones cotidianas cuando hay corazón dispuesto y oración sincera. Rebeca acepta viajar con el siervo, deja su casa y su familia, y parte hacia un futuro completamente desconocido. Esta decisión refleja la misma disposición que una vez tuvo Abraham: salir sin saber a dónde iba, guiada solo por una promesa. Cuando llega, Isaac la recibe y la toma por esposa, y el texto concluye diciendo que él la amó y fue consolado después de la muerte de su madre. Este es un momento de restauración emocional, de continuidad generacional y de afirmación de que la promesa sigue viva. El hijo de la promesa ahora tiene una compañera que comparte la misma disposición de fe, y juntos comenzarán una nueva etapa en el cumplimiento del plan divino. Mientras Isaac comienza su propia vida, Abraham aún permanece activo. Génesis 25 nos informa que él vuelve a casarse con una mujer llamada Cetura, con quien tiene más hijos. Sin embargo, Abraham toma precauciones claras. Da dones a los hijos de Cetura y los envía lejos, para que Isaac permanezca como el heredero principal. Este acto no es de favoritismo, sino de fidelidad al pacto. Abraham no está improvisando. Él está cerrando su ciclo de vida con orden, sabiduría y visión espiritual. Sabe que Dios eligió a Isaac
y no permite que sus emociones personales interfieran con el plan divino. Aquí, una vez más, vemos que la fe no es solo un evento milagroso. Es una forma de vivir, de decidir, de organizar incluso los aspectos más administrativos de la vida. Finalmente, Abraham muere. Tiene 175 años. El texto dice que murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Su vida fue larga, intensa, llena de momentos altos y bajos, de fallos y triunfos, de dudas y convicciones profundas. Pero al final, lo que lo define no es su riqueza, ni su fama, ni su familia numerosa. Lo que define a Abraham es su fe, esa fe que lo hizo dejar su tierra, que lo llevó a esperar décadas por un hijo, que le permitió confiar en medio del dolor, y que lo sostuvo cuando Dios le pidió lo más preciado. Abraham no fue perfecto, pero fue fiel. No entendió todo, pero obedeció. No controló el futuro, pero lo abrazó con esperanza. Isaac e Ismael se reúnen para enterrarlo. Esta escena, aunque breve, tiene un peso simbólico poderoso. Los dos hijos, separados por circunstancias, por decisiones humanas y por designios divinos, se unen una vez más para honrar a su padre. El legado de Abraham va más allá de una línea genealógica. Va más allá de un pacto territorial. Su legado es espiritual. Él abrió un camino de fe que cambiaría la historia. La promesa hecha a él seguiría viva en Isaac, en Jacob, en toda una nación, y siglos después, alcanzaría su cumplimiento máximo en Cristo. Por eso hasta hoy, Abraham es llamado el padre de la fe. Este capítulo de su vida, marcado por la pérdida, la continuidad y el cierre, muestra que la fe no es una llama que se enciende una vez, sino un fuego que debe mantenerse vivo hasta el último aliento. Abraham vivió creyendo, murió creyendo, y dejó un camino claro para que otros siguieran creyendo. Esa es la mayor herencia que un hombre puede dejar. Una vida que señala a Dios, que obedece su voz, que confía en su promesa incluso cuando todo lo demás parece incierto. El legado vive en la nueva generación. Isaac, el hijo de la promesa después de la muerte de Abraham, el foco del relato bíblico se desplaza de forma natural hacia Isaac. Aunque su historia no ocupa tantos capítulos como la de su padre, es una pieza clave en el plan divino. Isaac no fue solo el hijo prometido, fue el portador de una herencia espiritual que debía ser vivida, no solo recordada. La fe no es algo que se hereda automáticamente, es algo que se cultiva personalmente. Isaac representa una transición importante. La fe que fue sembrada por Abraham ahora debe germinar en una nueva generación. Y lo que se encuentra en su historia es que Dios es fiel no solo a una persona, sino a un pacto, a una línea, a una promesa que se mantiene viva a lo largo del tiempo. En Génesis 25, luego del entierro de Abraham, se dice que Dios bendijo a Isaac. Esta frase es simple, pero profunda. Marca el traspaso de favor divino de una generación a otra. La bendición no se detiene con la muerte de los justos. Cuando una vida es marcada por la obediencia, su legado continúa en quienes vienen después. Pero ahora Isaac debe aprender lo que su padre aprendió, que la promesa no exime del proceso. Él y Rebeca enfrentan su propia dificultad. No pueden tener hijos. Durante 20 años oran, esperan y buscan respuesta. El patrón se repite. La esterilidad, una vez más, se convierte en el escenario donde Dios demuestra que la vida no es producto de la fuerza humana, sino del poder divino. Finalmente Rebeca concibe, pero no con facilidad. 2 hijos luchan en su vientre, y cuando ella busca a Dios, Él le revela que hay 2 naciones dentro de ella, y que el mayor servirá al menor. Este mensaje anticipa una inversión del orden esperado. El primogénito, Esaú, no será el heredero del pacto, sino Jacob. La elección divina no sigue los criterios humanos. Dios elige según su propósito. Pero la familia de Isaac no asume este plan con madurez.
Surgen favoritismos. Isaac ama más a Esaú, porque le gusta la casa y la comida que prepara. Rebeca ama más a Jacob, el tranquilo que permanece en casa. Esta división interna refleja un problema serio. Cuando la fe no se vive con equilibrio, el hogar puede convertirse en un campo de competencia. Lo que debía ser un ambiente de formación espiritual se torna en una lucha por el control del futuro. Sin embargo, a pesar de las fallas, Dios sigue obrando. Su plan no se detiene por la imperfección humana. Uno de los episodios que más revela la fe de Isaac es su estancia en la tierra de Gerar durante una hambruna. Igual que su padre antes que él, Isaac enfrenta una crisis. Pero Dios se le aparece y le dice que no baje a Egipto, sino que se quede en esa tierra, porque Él lo bendecirá allí. Esta es una prueba real, quedarse en un lugar seco, estéril, inseguro, por pura obediencia. Isaac confía. Siembra en la tierra y cosecha 100 por 1. Dios lo bendice de manera sobrenatural. Su obediencia, incluso cuando parece ilógica, abre puertas de provisión. Y esto incomoda a los filisteos, quienes comienzan a tener envidia. Cierran sus pozos, lo rechazan, lo expulsan. Isaac se muda de lugar en lugar, reabriendo pozos que habían sido de su padre. En cada uno enfrenta oposición, pero no se detiene. Finalmente, en Rehobot, encuentra espacio y paz. Este recorrido no es solo geográfico. Es una jornada espiritual. Reabrir los pozos de Abraham simboliza volver a conectar con las fuentes de fe, con las promesas antiguas, con las verdades que siguen vigentes. En medio de este proceso, Dios vuelve a aparecerse a Isaac y reafirma el pacto. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Esta reafirmación es vital. Dios no cambia. Lo que prometió a Abraham lo cumple con Isaac. Pero cada generación necesita tener su propio encuentro con él. No basta con conocer la historia, hay que vivir la experiencia. Isaac construye un altar y adora. Su fe ya no es heredada, es propia. Y cuando Abimelech, el mismo rey que lo había rechazado, regresa para hacer un pacto de paz, reconoce que Dios está con Isaac. Esta es la evidencia de una vida bendecida. Incluso los que antes se oponían reconocen la presencia de Dios. La historia de Isaac también tiene momentos de debilidad. En su vejez, desea bendecir a Esaú, el primogénito, desoyendo el plan que Dios había revelado desde antes del nacimiento de los gemelos. Rebeca, al ver que Isaac pretende actuar según sus emociones, idea un plan para que Jacob reciba la bendición. El engaño ocurre, y aunque Isaac queda sorprendido, termina afirmando la bendición sobre Jacob. Este episodio revela una tensión constante en la vida de fe, la lucha entre la voluntad humana y el propósito divino. Aunque los métodos de Rebeca y Jacob fueron cuestionables, Dios usó incluso esa imperfección para encaminar su plan. Isaac, al final, no revierte la bendición. Reconoce que lo que ha dicho es definitivo. Aún en medio del error, la fidelidad de Dios permanece. La vida de Isaac no es tan espectacular como la de Abraham, ni tan compleja como la de Jacob. Pero su papel es esencial. Representa la estabilidad en medio de la transición. Representa la constancia en medio de las promesas en desarrollo. La fe no siempre necesita eventos dramáticos para ser real. A veces se manifiesta en la obediencia sencilla, en la permanencia, en la fidelidad cotidiana. Isaac mostró que era posible confiar en Dios incluso cuando los resultados no eran inmediatos, incluso cuando los conflictos internos amenazaban la unidad familiar, incluso cuando las tierras eran áridas y los pozos eran tapados. Su vida es un testimonio de que la fe se sostiene no solo con pasión, sino con perseverancia. En su muerte, Isaac deja un legado claro. Sus hijos se convierten en los padres de dos pueblos distintos. Jacob, el heredero del pacto, llevará adelante la línea que dará origen a las 12 tribus de Israel. La promesa sigue viva, pero nada de eso habría sido posible sin un Isaac
que supo recibir, guardar y transferir esa herencia. Cada paso que dio, cada pozo que cavó, cada oración que hizo, formaron parte de una cadena de fe inquebrantable. Él no fundó una nación, ni fue llamado a ofrecer a su hijo en sacrificio, pero sostuvo la línea del pacto con fidelidad, y eso lo convierte en un pilar irreemplazable en la historia del pueblo de Dios. El eco de la promesa. Abraham, Isaac y la herencia de la fe eterna. La historia de Abraham no concluye con su muerte, ni su legado se limita a sus días en la tierra. La historia bíblica lo presenta como un modelo que trasciende generaciones, un testimonio que sigue hablando a lo largo de los siglos. Su vida marcó una transición crucial en la relación de Dios con la humanidad. Un llamado individual se convirtió en una bendición colectiva. Una promesa personal se transformó en un plan eterno. Y ese eco resuena no solo en Isaac y Jacob, sino en todo un pueblo, y más allá en la humanidad entera. El pacto que Dios hizo con Abraham no fue un evento aislado, fue el comienzo de un camino de fe que se expandiría hasta alcanzar su cumplimiento en Cristo. En este capítulo final, es fundamental entender cómo esa fe obediente se convirtió en una herencia espiritual, cómo su confianza impactó a generaciones futuras y qué implica para todos los que caminan por fe hoy. Abraham fue llamado amigo de Dios, no por sus logros, sino por su obediencia. Él no construyó imperios ni escribió leyes, no lideró ejércitos ni fundó ciudades, pero escuchó una voz, creyó en una promesa y caminó hacia lo desconocido con la certeza de que Dios era fiel. La Escritura declara que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta frase clave, repetida por los profetas, por Jesús y por los apóstoles, se convierte en el fundamento de la doctrina de la fe. Abraham es el punto de referencia porque representa al hombre que no necesitó ver para creer, que obedeció sin garantías visibles, y que confió incluso cuando la lógica le decía que no había esperanza. Su ejemplo no es solo histórico, es profético. Dios quiso mostrar a través de él lo que significa vivir por fe. El impacto de su fe se extiende primero a Isaac, luego a Jacob, y posteriormente a las 12 tribus de Israel, pero la promesa hecha a Abraham iba más allá de la descendencia biológica. Dios le dijo que, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta declaración implica una inclusión universal. El linaje espiritual de Abraham no está definido por sangre, sino por fe. Todo aquel que cree como él creyó se convierte en hijo suyo. Esta es la revelación que el apóstol Pablo explicaría siglos después, enseñando que los que son de la fe son hijos de Abraham. No se trata de genealogía, sino de confianza en la promesa divina. Abraham se convierte así en el padre no solo de una nación, sino de todos los que caminan con Dios sin ver, pero creyendo. La prueba más intensa de su vida, el casi sacrificio, de Isaac, fue también la manifestación más clara de su fe absoluta. No fue un acto simbólico ni una dramatización espiritual. Fue una entrega real, total, sin reservas. Y en ese acto, Abraham demostró que confiaba en Dios más que en la promesa misma. Él estaba dispuesto a devolver el milagro que había esperado toda su vida, porque sabía que el Dios que promete también tiene el poder de resucitar. La obediencia de Abraham no era condicional, no dependía de circunstancias favorables. Era una entrega que decía, aunque no entienda, confío. Aunque no vea, obedezco. Aunque duela, sigo creyendo. Esa clase de fe es la que Dios honra, la que transforma destinos, la que deja un legado eterno. Jesús mismo hizo referencia a Abraham en varias ocasiones. Dijo que Abraham vio su día y se gozó. Esto sugiere que, aunque vivió miles de años, antes Abraham comprendió que la promesa que había recibido tenía un cumplimiento mucho mayor que un hijo o una tierra. Él entendió que Dios estaba construyendo algo eterno, que a través de su obediencia vendría la redención del mundo.
Esta percepción espiritual lo coloca en una dimensión diferente. Su vida fue una sombra del Evangelio. Su sacrificio anticipó el sacrificio de Cristo. Su Hijo llevado al monte fue un símbolo del Hijo de Dios ofrecido en el Gólgota. Pero a diferencia de Abraham, Dios no detuvo su mano. En Cristo, el Padre entregó a su Hijo para cumplir la promesa iniciada con aquel hombre que salió de Ur sin saber a dónde iba. La carta a los Hebreos describe a Abraham como parte de una nube de testigos, hombres y mujeres que vivieron por fe, que no vieron el cumplimiento total de las promesas, pero murieron creyendo. Ellos miraban hacia algo mejor, una patria celestial. No buscaban solo posesiones terrenales, buscaban a Dios, y por eso, Dios no se avergonzó de llamarse su Dios. Esta perspectiva nos recuerda que la fe no se trata solo de recibir cosas de parte de Dios. Se trata de conocerlo, de caminar con Él, de confiar cuando no hay evidencia visible, de seguir cuando el camino parece incierto. La fe verdadera transforma el corazón, la perspectiva, las decisiones. La fe de Abraham no fue un evento puntual. Fue una vida sostenida por una convicción interna más fuerte que cualquier circunstancia externa. Hoy, hablar de Abraham es hablar de un modelo de confianza radical. Es mirar a alguien que falló, que dudó, que rió de incredulidad, pero que volvió a creer. Su fe no fue perfecta, pero fue persistente. Él tuvo momentos de debilidad, tomó decisiones erradas, pero siempre regresó a la voz de Dios. Y eso lo hizo justo. Dios no busca personas sin errores. Busca corazones que, a pesar de todo, siguen creyendo. La historia de Abraham es la historia de cada persona que decide confiar más en lo que Dios dice que en lo que ve. Es la historia de cada uno que sale de su zona de seguridad, de cada uno que entrega lo que más ama, de cada uno que camina en obediencia aunque no entienda el porqué. El llamado de Dios a Abraham fue personal, pero su respuesta afectó a la humanidad entera. Cada acto de fe tiene un impacto que va más allá del momento. La obediencia silenciosa de un hombre en el desierto alteró el curso de la historia. La oración persistente de una pareja estéril abrió la puerta a generaciones incontables. La disposición de ofrecer lo imposible modeló lo que sería la fe cristiana siglos después. Y la decisión de creer en una promesa invisible estableció un camino que millones seguirían. Así como Abraham creyó sin ver, hoy somos llamados a creer. Así como él obedeció sin entender completamente, hoy somos invitados a obedecer, porque la fe que salva, que transforma, que agrada a Dios, sigue siendo la misma. El eco de la promesa sigue vivo. No está atado a un tiempo ni a una cultura. Está disponible para todo aquel que decide confiar. El Dios de Abraham es el mismo, hoy. Y su llamado sigue resonando. Sal de tu tierra. Camina conmigo. Cree en lo que no ves. Entrégame todo. Y yo haré de ti una bendición para muchos. Esa es la herencia de Abraham. No un nombre en un libro antiguo, sino un camino abierto para todo corazón dispuesto a creer.